¿Arrancamos nomás? Bueno, vamos. Gracias, Beatriz, por venir. Un Bienvenida. placer. Muchas gracias. ¿Por qué crees que no hablamos lo suficiente de que miles de chicos y chicas en Argentina no saben leer y escribir? Creo que en parte era una tragedia oculta. La Argentina solía tener una imagen de que tenía muy buena educación, de hecho una de las mejores de América Latina, y en algunos niveles todavía lo sigue siendo, pero en el nivel primario claramente no, y en el tema de alfabetización claramente no, y creo que hizo falta que llegara la evaluación de UNESCO en el 2019 a mostrarnos que estábamos por debajo del promedio latinoamericano para que tomáramos conciencia de esto, ¿no? Esto es una realidad con la que yo vengo trabajando hace muchos años, y la sensación fuera de la gente que estaba trabajando, especialmente en contextos de pobreza, era que no me creían. ¿Y cómo llegamos a este estado de situación? Bueno, negándolo es una buena manera de llegar. Creo que cualquier cosa en educación tiene muchas causas, realmente tiene muchas causas, pero hay un montón de causas que tenemos que correr de la conversación, porque quedamos debajo de El Salvador, por ejemplo. Entonces, quedamos debajo de países con situaciones sociales y económicas mucho peores que las nuestras. Entonces, más allá de los efectos que la situación social y económica tengan sobre la educación y que son muy reales, algo pasa dentro de lo específicamente educativo para que estemos peor que países que otros países con menor PBI per cápita, con historias más turbulentas. Y yo creo que una de las cosas que no pasó tiene que ver con una cierta idea de que los chicos iban a aprender solos, una desvalorización de la enseñanza y del rol de los docentes, ¿no? Como, bueno, ustedes creen un entorno y los chicos solos van a aprender. Y la verdad es que dejamos a muchos chicos y chicas sin herramientas. Los chicos empezaron a no aprender, entonces empezamos a justificar esto y bajamos las expectativas y empezamos a decir que, bueno, que no hay por qué aprender a leer y escribir en primer grado, que con que sea en segundo está bien y que con tal que sea en tercero ya alcanza. Y lentamente hemos dejado que nuestros niveles de alfabetización se nos escurrieran. ¿Y por qué es un problema que se niega? ¿Cuál es la explicación? A ver, me cuesta saber por qué las autoridades que sabían estas cosas no hicieron algo al respecto, ¿no? Creo que de hecho, bueno, también hay un tema de enfoques, hay un cierto enfoque que plantea que los chicos que está bien, que no importa, que cada chico tiene su tiempo, y la verdad es que cada chico tiene su tiempo, pero la realidad es que a veces a los chicos no hay que darles tiempo, hay que darles enseñanza, ¿no? Creo que quienes mantenían como el discurso más mayoritario sobre la alfabetización todos esos años, tenían un enfoque que no estaba produciendo los resultados esperados, y en lugar de cambiar el enfoque, perseveramos con el enfoque y fuimos bajando las expectativas. ¿Qué podemos esperar de acá en adelante, a futuro, a 10, 20, 30 años? A ver, yo creo que estamos en un proceso de cambio grande con esto. Es decir, yo personalmente estoy trabajando con 6 provincias que están muy comprometidas en una mejora fuerte de la alfabetización. Y cuando digo comprometidas, digo que están haciendo acciones muy concretas, dándole la prioridad que tiene que tener, trabajando muchísimo para que esto se revierta. Así que en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que si ponemos el esfuerzo necesario, más allá del contexto social y económico actual, ¿no? Que realmente juega muy en contra, ¿no? El crecimiento de la pobreza y de la pobreza infantil hace que la tarea sea muy difícil, pero al mismo tiempo creo que los esfuerzos que algunas provincias están haciendo pueden amortiguar los efectos adversos de una situación económica que es muy preocupante. ¿Cuándo te involucraste en estos temas? A los 19 años. Mira, ¿y cómo fue eso? Había terminado la dictadura y entonces había una sensación entre los que yo estaba terminando la secundaria, era muy fuerte la sensación de algo hay que hacer. Para mí, digamos, el corte de 8 años durante la dictadura nos había desvinculado mucho
a los más jóvenes de los partidos políticos, por ejemplo, de la militancia política. Esto se recuperó, tomó muchos años hasta que se recuperó. La realidad es que yo no tenía vínculo con los partidos políticos que no existían hasta que recién estaban empezando a volver a trabajar públicamente. Y lo que sí estaba era Paulo Freire, la educación popular. El movimiento de educación popular era muy fuerte en toda América Latina. En el 85 o 86, no estoy muy segura, se hizo un congreso de educación popular en Argentina en el que me colé. ¿Cómo fue eso que te colaste? En realidad, yo me había acercado a una organización que se llamaba CEDEPO, Centro Ecuménico de Educación Popular, y bueno, había empezado a acercarme a estos temas, estaba trabajando con una de las personas del CEDEPO que conocía a alguien y que nos dejó entrar básicamente a las... Sí, creo que los enternecía que fuéramos tan jóvenes. Y además era un espacio como muy democrático, porque me acuerdo que estaba toda la reunión de los popes de la alfabetización latinoamericana y nosotros nos sentamos en segunda fila. Yo tenía 19 años y abrieron la ronda y dijeron, somos todos iguales. No, cosas muy impresionantes. Y además terminaban el congreso y nos íbamos al CEDEPO a guitarrear. Así que fueron momentos así impresionantes. Y yo había empezado a ir a los barrios, primero con la idea de hacer alfabetización de adultos en la línea de Paulo Freire. Yo hoy lo puedo entender, en ese momento no. Los adultos me veían y me decían, acabo de sobrevivir a la dictadura, gracias, digamos. Sé un par de cosas que vos todavía no sabés, ¿no? Me parece, nunca nadie me lo dijo así, pero digo, La cara decía eso. Claro, me imagino que era como... y ahí descubrí a los chicos. Ahí descubrí a los chicos y descubrí que eran espectaculares, inteligentes, capaces, entusiastas, autónomos, pero no sabían leer y escribir. ¿Lo viste desde un principio ese problema? Totalmente. No con la magnitud que tiene ahora, claramente no, pero sí. Es decir, tardaban mucho en aprender a leer y escribir. En ese momento para mí mucho era tercer grado. No, nunca había visto esta cosa de chicos de 15 años que no sabían leer y escribir, habiendo ido a la escuela como se ve ahora, ¿no? Pero aún en ese momento los chicos tardaban en aprender, claro. ¿Y cuando viste el problema, dijiste yo me quiero dedicar a esto? Sí. Y acá estás. Y acá estoy. Y si mirás a Beatriz ahí a los 19 años, ¿qué pensás mirando en retrospectiva? La verdad es que tengo la posibilidad de hacer mucho más de lo que me hubiese imaginado. A ver, o más o menos. En ese momento yo quería cambiar el mundo. ¿Y hoy? No, hoy quiero cambiar algunas cositas nomás. Okay. A los 19 años uno tiene expectativas que me dejaron muy vulnerable también, porque vos querés cambiar el mundo y en lugar de eso pasa una situación terrible con algún chico en el barrio y entonces es muy difícil decir quiero cambiar el mundo, pero ni siquiera lo puedo proteger a Juancito. Y entonces fue un proceso interno importante, ¿no? De decir, bueno, este es mi lugar en el mundo, yo quiero seguir trabajando en estos lugares y para estos chicos, pero tengo que fortalecerme de alguna manera porque si no, no puedo. Digamos, no puedo, es muy duro ver lo que les pasa a los chicos y uno no tiene todas las herramientas para protegerlos de eso, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en los barrios, cosa que yo hice 15 años, hace que uno se tenga que endurecer, profesionalizar, decir, bueno, a ver, no les voy a poder cambiar toda la vida, pero les puedo enseñar a leer y escribir. Para mí fue un aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, esa ilusión tan grande de la adolescencia, si no, me dejaba muy expuesta, bueno, a mucho dolor, ¿no? ¿Por qué sentís que esa ilusión que tenemos quizá en una temprana adolescencia, juventud, se va desvaneciendo quizá con el pasar de los años? Se va ajustando a la realidad, digamos. Si uno lo que quiere es cambiar el mundo, bueno, está pidiendo un poco mucho. Muy poca gente cambia el mundo, muy poquita. Cambia el mundo en el sentido de que deja una huella enorme y que realmente representa un cambio trascendental. Entonces, digamos, es mucho pedir. Hay una desmesura. Yo sigo queriendo, en el fondo, las mismas cosas a otra escala. Ajusté la escala. Ajustaste la escala, bien. Digamos, claro. Y cuando decís que estuviste como 15 años en barrios, escuché en tus palabras, barrios populares, asentamientos informales en Argentina, ¿qué tipo de situaciones te fueron endureciendo para decir necesito adquirir ciertas herramientas? A ver, a los chicos les pasan cosas muy terribles y les pasaron.
No todas las maestras han enterrado a tantos alumnos como yo. Y bueno, y eso es algo con lo que hay que poder vivir. Y hoy en día, si mirás para adelante, ¿con qué sueña Beatriz hoy? Mirando en retrospectiva, pero también mirando para adelante. No, claramente sigo queriendo cambiar la alfabetización y que todos esos chicos y esas chicas puedan aprender a leer y escribir tempranamente, porque además será otra escala, pero yo he visto el sufrimiento que es tener 11 años y no saber leer y escribir, habiendo ido a la escuela, que eso lo empeora, ¿no? Porque una cosa es el chico que te puede decir, bueno, no tuve la oportunidad de ir a la escuela, por eso no sé leer y escribir, y otra cosa es un chico que fue a la escuela, no aprendió, y entonces piensa que es culpa de él. Y esto genera un enorme sufrimiento, y es un sufrimiento totalmente evitable. Entonces es un sufrimiento que además justifica que, o que me sostiene a la hora de dar las batallas, ¿no? Es decir, se los debo, porque yo tengo herramientas que ellos necesitan, entonces se los debo. Y ese chico que va a la escuela y a los 11, 15 años no aprendió a leer y escribir, ¿cuál es como la explicación, si vamos más al detalle, de cómo se llega a ese momento? Básicamente no se les enseñó como se debía, porque Dale, que fue el primer programa que yo desarrollé, lo que nosotros hacemos es, les enseñamos a las maestras cómo enseñar, y en 3 meses los chicos que hace 6 años no están en la escuela y no aprenden, en 3 meses aprenden. Y no es que tengan la varita mágica de Harry No Potter. tenemos la varita mágica, Bien. no. A veces nos tratan como si la tuviéramos, no la tenemos. Sencillamente leemos la bibliografía internacional. Posiblemente haya algo de lo que yo aprendí en 15 años de trabajar en los barrios que me ayuda a conectar con los chicos y las chicas y que el programa captura. Pero básicamente tenemos el corazón puesto en estos chicos y sabemos de psicolingüística y de didáctica, digamos. Y bueno, sabemos lo que hay que hacer para que aprendan. ¿Qué es Dale? ¿Cómo lo explicás? Dale es un programa para chicos y chicas que no aprendieron al ritmo de sus pares. Nosotros no hablamos de dificultades, porque para nosotros no es que los chicos tengan dificultades, las dificultades las tiene el sistema. De hecho, Dale quiere decir derecho a aprender a leer y escribir, porque para nosotros lo que hay es un derecho vulnerado, no es un chico con una dificultad. Por supuesto, algunos de los chicos que llegan a Dale tienen dificultad, sí, claro. Dale tiene muy buenos resultados con el 80% de los chicos que recibe. Hay un pequeño porcentaje que le cuesta más. Hemos tenido chicos con los que hubo que trabajar 2 años para que pudieran, pero son pocos, digamos. La absoluta mayoría, con un poco de enseñanza adecuada, aprende. Justo recién fuera de cámara estábamos hablando del todo ya y un poco la inmediatez en la que estamos últimamente. ¿Sentís que algo de eso se lleva al plano de la escuela y el pretender que todos los chicos y chicas vayan a un mismo ritmo y no ver el caso a caso? Eso, digamos, más que el todo ya actual, tiene que ver con la forma en que la escuela fue creada, ¿no? La escuela es una escuela que se concibe homogeneizadora, y yo cada vez entiendo más, y además hablo con colegas que saben mucho de esto. La escuela fue una genialidad para lo que en ese momento se necesitaba. Cuando le pedimos muchas otras cosas para los que no está hecha es cuando sufrimos, ¿no? El problema es que ahora no está haciendo ni eso para lo que la creamos, que es enseñar a leer y escribir. Entonces, eso lo tenemos que recuperar, pero también es cierto que a veces le hemos pedido tanto a la escuela que hasta le sacamos las herramientas para enseñar a leer y escribir. La escuela no puede con todos los males de la sociedad. Creo que hay que ajustar lo que se le pide a la escuela y que hay que ayudarla a la escuela a hacer su trabajo, porque está en condiciones de hacerlo y de hacerlo bien. ¿Qué crees que hay que pedirle a la escuela hoy en día? Bueno, le estamos pidiendo que enseñe a leer y escribir, claramente, y para esto tenemos que ayudar a que la escuela se pueda ordenar, tenemos que dejar de capacitar a los docentes en enfoques que no funcionan, tenemos que dejar de generar condiciones en las cuales los docentes no pueden trabajar adecuadamente. ¿Qué te gustaría que suceda con Dale en un futuro? Que desaparezca. Es decir, que haya chicos y chicas de 10, 11 años que no saben leer y escribir, es algo que tiene que dejar de suceder. De hecho, estamos trabajando mucho para que deje de suceder. ¿Crees que estamos cerca de eso, de ese momento? No estamos cerca, pero finalmente estamos empezando a ir en la dirección correcta, que no es poco. Cuando decís finalmente, ¿te referís en una perspectiva nacional? ¿Te referís a ciertos casos en algunas provincias?
A ver, yo estoy trabajando en varias provincias, pero creo que en términos nacionales se está empezando a escuchar lo que algunos investigadores decimos hace mucho, y es que el enfoque que mayoritario en la Argentina no funciona. Y esto se está empezando a escuchar de otra manera. Da para suspirar y respirar hondo. Sí. Que de hecho te escuchaba en otras entrevistas y me acuerdo que varias personas te reaccionaban y vos misma lo reconocías, que es un tema, una agenda que abruma. ¿Qué te sucede a vos en ese día a día? Porque no es una entrevista de un rato, sino que es tu día a día. Es muchísimo trabajo, pero yo lo disfruto mucho. Digamos, me enojo de a ratos, la gente que trabaja conmigo me conoce, los arrebatos de ira periódicamente. ¿Qué te enoja? Bueno, a veces hay dificultades esperables y a veces hay dificultades que uno preferiría que no sucedieran. Estamos haciendo esto de acompañar a las provincias, es absolutamente maravilloso, pero también es difícil. Estoy aprendiendo muchísimo porque yo vengo de la didáctica y estoy como si hubiera abierto la ventanita de la política educativa y es un aprendizaje enorme, pero básicamente yo lo disfruto mucho. Sí. Qué bueno. Sí. Dale viene creciendo. ¿Cuáles sentís que son los próximos pasos para llegar a ese momento en el que Dale quizá vaya a otras provincias, pero en algún momento deje de existir? No, a ver, nosotros tenemos por un lado Dale y por el otro lado este otro programa que se llama COPLA, que quiere decir Cooperación para la Alfabetización, que es con el que vamos a las provincias. COPLA también es transitorio en el sentido de que trabajamos mucho para dejar capacidad instalada. Es transitorio, pero no es a corto plazo, no es lo mismo. Sabemos que básicamente acompañamos a las provincias. Hay provincias que nos necesitan para cosas muy chiquitas, hay provincias que nos necesitan para procesos más importantes. Esto varía mucho entre provincias, pero siempre la lógica es la de la capacidad instalada. Así que, digamos, para nosotros, por ahora más provincias no. O espero que no, porque está siendo intenso. Pero básicamente nuestra expectativa es que haya algunos de estos cambios que se vayan transmitiendo solos, que las provincias se empiecen a articular entre sí, que empiece a haber cambios en el modo como miramos estos procesos, que sean más generales y que tal vez no requieran un abordaje provincia por provincia. Yo sueño con que, no sé, en 10 años, cuando UNESCO nos evalúe, Argentina esté en el lugar que tiene que tener, entre los mejores, entre los chicos con mejor comprensión lectora de América Latina, que es el lugar donde deberíamos estar. Recién, hablabas de cuestiones de políticas públicas. Pienso que en contexto electoral más de una vez se menciona este tipo de temas. Me atrevo a decir, al menos a título personal, que se lo menciona como un poco a la pasada y con poco conocimiento de causa. Cuando se lo aborda en contexto electoral, en términos genéricos, ¿cómo sentís que se lo aborda? La alfabetización y los problemas en torno a ello. A ver, en estas elecciones pasó algo que es que hubo mucho acuerdo en esto, en el sentido de que todos los candidatos adhirieron a la idea de que había que abordar la alfabetización, con lo cual no fue un tema particularmente polémico. La verdad es que hay un punto donde decir que la alfabetización sea un tema en una campaña electoral es un gran logro. Era un tema que no estaba de ninguna manera en agenda y el solo hecho de que esté en agenda es bueno. ¿No estaba en agenda porque se desconocía? ¿No estaba en agenda porque no era marketinero? Yo creo que no estaba en agenda porque no había conciencia de lo grave que era la situación. Yo creo que, bueno, insisto, ¿no? Para mí las pruebas que UNESCO hizo en el 19, que se difundieron en el 21, fueron un shock. De hecho, fue muy impactante porque en los medios se habló muy poco. Es como si nadie sabía qué hacer con esto, pero quedó flotando. A esto se le sumó la pandemia, con lo cual también la sociedad vio lo que sabían y no sabían sus niños, vio lo difícil que era el tema alfabetizar, porque había una idea antes, ¿no? Esta cosa de, bueno, si los maestros hacen paro, vamos a traer a cualquiera, total. Bueno, ¿no? Había como una cosa, este discurso estaba dando vueltas. La sociedad se dio cuenta de que el asunto no era tan sencillo. Creo que todo eso se conjugó también, ¿no? Para que hubiera conciencia de, ojo, no se aprende a leer y escribir con tanta facilidad y no lo estamos haciendo tan bien.
Probablemente las familias escucharon leer a sus chicos, cosa que no hacían. Los chicos argentinos leen muy despacio, por ejemplo. Tardan mucho en tener buena fluidez lectora. Es parte de lo que nos pasa. Y creo que la sociedad tuvo un contacto distinto durante la pandemia con el problema y el problema se puso en agenda. Y desde que terminó la pandemia, ¿cómo venimos? Más allá de que pasó poco tiempo. Venimos con muchas provincias haciendo muchos esfuerzos, digamos. Esto tampoco se cambia de un día para el otro, ¿no? Esto es una de las preocupaciones, en el sentido de si la expectativa es que haya un salto abrupto, eso no va a pasar, porque nunca pasa. De hecho, en algún momento cuando hubo un salto muy grande en los resultados de aprender, todos los especialistas dijimos algo salió mal. Es decir, un 10% de mejora de un año al otro es algo salió mal. ¿Qué sería ese algo salió mal? Y o la prueba era demasiado fácil, o el dispositivo no funcionó, algo, es decir, pero dejó de ser confiable, ¿no? Entonces, los cambios a nivel de un sistema son lentos. Uno puede trabajar con una escuela, con 10, incluso con 20, y generar cambios relativamente rápidos. Cuando son 1500, los procesos son más lentos. ¿Sentís que no tenemos paciencia para los procesos o por qué sentís que nos cuesta entender que abordar esta problemática tan grande y de raíz requiere de largo plazo? Bueno, una cosa que siempre se dice en educación es que los tiempos políticos y los tiempos educativos son muy distintos. Las autoridades políticas tienen la presión por mostrar resultados, sí, y el sistema educativo tiene otros tiempos. Y ahí hay una tensión con la que hay que convivir, digamos, ¿no? Porque es así. Los tiempos políticos son unos y los educativos son otros. Eso es un tironeo que no va a dejar de existir. Claro, y va a seguir estando. Va a seguir estando. Recién hablabas de las pruebas de UNESCO. En términos de datos, te escuché decir que no tenemos datos tan certeros que nos permitan, por ejemplo, saber cuántos chicos y chicas hoy tienen problemas para leer y escribir. ¿Cómo se explica que no tengamos datos tan certeros? A ver, es muy difícil obtener esos datos. Mi experiencia, porque yo trabajando con chicos que no habían aprendido a leer y escribir, la pregunta permanente era ¿cuántos son? Claro. Y mi respuesta siempre era no sé. Bueno, me dicen, ¿quién sabe? Le digo, nadie sabe, porque ¿qué pasa? Esos son los chicos que cuando se hace un operativo de evaluación no van a la escuela. Porque si no sabes leer y escribir, no vas a la escuela el día de la evaluación. ¿Por qué no? Porque no querés exponerte, porque no querés mostrar que no sabes. Para los chicos es muy doloroso esto. Entonces tienen una respuesta de autoprotección de no ir a la escuela. Entonces no entran en esos, o muchos no entran en esos operativos. Son chicos que faltan mucho a la escuela, digamos. Es muy duro ir a la escuela cuando no sabes leer y escribir, porque están todo el tiempo simulando. Es agotador. Entonces son chicos que evitan la escuela. Entonces, si vos querés evaluarlos, los tenés que ir a buscar muy sistemáticamente, porque si haces una evaluación, el ausentismo estudiantil es alto en nuestro país. De hecho, las pruebas PISA ya señalaron que Argentina era uno de los países con más ausentismo. Tendrías que ir a buscarlos y asegurarte de evaluar a todos los chicos de la lista para poder, en una muestra grande, para saber cuántos son. Eso es muy costoso, es muy difícil de hacer. Y entonces, bueno, nos falta mucha información sobre eso. ¿Sentís que en parte falta voluntad política para hacer todo eso? La realidad es que las evaluaciones a gran escala no pueden hacer esto. Es decir, esto tendría que ser un proyecto que es muy costoso, que es muy difícil de hacer, es decir, es realmente difícil. Y también es cierto que yo no sé si es tan importante saber cuántos son. Mientras sepamos que están ahí y que tenemos que hacer algo, porque saber cuántos son sería importante si lo que uno quisiera, si uno dudara de implementar o no estrategias específicas. Si uno ya sabe que tiene que implementar esas estrategias, es indistinto el número exacto. Hay que salir a trabajar, digamos. Recién hablabas de que en Argentina tenemos altas tasas de ausentismo. ¿Por qué? Digo, ¿qué fuiste descubriendo en tus distintas idas y venidas por rincones del país? No, a ver, esto es un dato que muchas autoridades educativas manejan con mucha preocupación, que uno hace una reunión con directores y sale inmediatamente. Y por otro lado, post-pandemia es un problema mundial. Los chicos, es decir, las tasas de ausentismo post-pandemia son mucho más altas que pre-pandemia.
yo tengo la explicación sencilla de que los chicos se convencieron de que no había por qué ir todos los días a la escuela y están muy reticentes a abandonar ese estado de en casa estábamos tan cómodos. Porque además atraviesa todos los sectores sociales y de hecho hay notas en revistas educativas del mundo diciendo esto está pasando. Mucho más, es muy fuerte en los más chiquitos, los que nunca adquirieron el ritmo de ir todos los días a la escuela. Entonces, es otro de los problemas que nos dejó la pandemia, ¿no? Recuperar. Los chicos no es que no están en la escuela, ese trabajo se hizo bien. Los chicos están todos en la escuela, faltan mucho. ¿Qué crees que se puede hacer para que dejen de faltar y para que también haya un incentivo mayor en ir a la escuela si no adquiriste esa cultura, por decirlo de alguna manera, de ir todos los días, porque la pandemia te limitó? A ver, hay experiencias muy interesantes. Nosotros estamos en contacto con experiencias muy interesantes que se están haciendo en Brasil y estuvimos en la Secretaría de Educación de Fortaleza, que tienen todo un sistema, un equipo específico de búsqueda activa de los chicos, donde tienen un protocolo, donde ante el primer ausentismo se pone en marcha el protocolo. No es que se esperan 4 días. Día 1, el chico faltó, se pone en marcha el protocolo además va quedando registrado digitalmente y hay un equipo en el municipio que controla que en todas las escuelas el protocolo esté en marcha. Pero la mayor genialidad que tiene el protocolo es que, especialmente en los sectores más pobres, la municipalidad contrató a gente de los propios barrios que todos los días durante 8 horas hacen búsqueda de chicos. Digo genialidad porque habiendo trabajado en los barrios todos saben todo. Mira. Entonces, primero, digamos, el que ya vive en el barrio lo conoce. A veces las direcciones que la escuela tiene de una casa son difíciles. Es decir, no tiene ese problema. Sabe perfectamente quién es la familia, dónde vive y además no le pueden decir que el chico fue a la escuela porque lo acaba de ver en la canchita, digamos. Así que, bueno, creo que es una genialidad absoluta y de hecho lo que ellos reportan es que tenían una tasa de presentismo del 60% y la llevaron al 80%. Wow. Sí. Es decir, muchos resultados. ¿Y en Argentina algo de eso se está haciendo en algún lado? Se están haciendo algunas versiones. Creo que este componente que es tan interesante que requiere mucha gestión y es más difícil, que yo sepa nadie lo está implementando, pero se está trabajando en protocolos para este tema, sí. Recorriste mucho el país, estuviste en muchos lados, algunos más conocidos, otros menos conocidos. ¿Qué te fue sucediendo en esos tantos kilómetros que tenés encima, tantas conversaciones y me animo a decir tantos contextos socioeconómicos tan complicados? Digo, si lo mirás para atrás, ¿qué pensás? A ver, básicamente hay algo muy bello con los docentes, muy bello, digamos. Yo soy recorriendo, uno se encuentra con gente con un nivel de compromiso con los chicos que es impresionante. A veces uno se pregunta, ¿no? Es tan difícil, hay que levantarse todas las mañanas y cada chico con cada problema. Y lo que he hecho es conocer maestras extraordinarias, básicamente, es lo que más rescato. ¿Y qué te generó conocer a esa gente, a esas personas, esas historias de vida? Me genera mucha esperanza, porque además me ha pasado especialmente con el DALE, ¿no? Cuando vos venís a trabajar con los chicos que ya todos piensan que no van a aprender. Y entonces es muy impresionante lo que pasa, porque cuando vos les mostrás que aprenden, hay una emoción enorme. Yo en un momento decía, yo trabajo de hacer llorar a la gente, porque era cada viaje, terminaba con alguien llorando. Me acuerdo una maestra en Catamarca, una persona dura, que la habían elegido a ella para que trabajara con los chicos y yo dije, con los chicos que no habían aprendido, digo, no, justo ella. Una persona además enojada, con una mirada fea sobre los chicos. Bueno, pero era la que habían elegido, nos pusimos a trabajar y me acuerdo que un mes y pico después volví y se me acerca un nene de los que no sabía leer y escribir y me muestra el cuaderno. Y yo me lo quedo mirando porque no puedo creer, porque era un textito donde la primera oración se leía muy bien, la última también, en el medio más o menos, pero entonces yo trataba de entender lo que había escrito y veo que al nene se le empieza a desencajar la carita pensando que le iba a decir que estaba todo mal. Entonces lo felicito
Y le digo, qué fantástico, cómo aprendiste, qué bárbaro. Anda a mostrarle a la seño y decirle que te felicité. Entonces lo veo al nene que va a la seño, me distraigo los 2 minutos, miro de vuelta y la maestra estaba llorando. Estaba ahí en el aula, adelante de ese nene que en 1 mes y medio había aprendido a escribir. Y bueno, nada, y esas cosas, ¿no? La misma maestra que parecía... Entonces también entendí que muchas veces hay maestras que viven realidades tan duras que se protegen, ¿no? Se acorazan, pero siempre la llamita está, ¿no? ¿Pudiste hablar después con esa maestra? Sí, claro, un montón. Un montón, era otra persona. Y además me dijo esto mismo, ¿no? Me dijo, yo no me daba cuenta cuánto me dolían estos chicos. Yo me enojaba, pero en el fondo me dolía. Y claro, lo pudo decir cuando se dio cuenta de que eso iba a cambiar, que realmente iba a poder hacer que eso cambie. ¿Recordás alguna otra situación con alguna maestra, maestro que te haya como ahí quedado muy guardada? Montones, digamos, de maestras muy emocionadas, esto básicamente, ¿no? De maestras muy emocionadas al ver que los chicos aprenden. Y también me acuerdo de una escuela en Catamarca, una escuela que estaba bien arriba en la montaña, me acuerdo porque me dolía la cabeza terriblemente. Y era una escuela donde un día había llegado un maestro que conocía las metodologías de enseñanza que nosotros proponíamos. Entonces era, bueno, no sé, llegar a Catamarca y encontrarse con un grupo de docentes que ya estaba haciendo lo que les proponíamos, fue espectacular. Él estaba en 3er grado, pero ese grado lo había agarrado en 1º. El nivel de ese 3er grado era en medio de era como estar en Harvard, solo que en medio del cerro catamarqueño. En los grados, él además, cuando pasó a 2º grado, le enseñó la metodología a la nueva maestra y después a la otra, con lo cual de 1º a 3º no había un chico que no supiera leer y escribir. En 4º, 5º y 6º sí, claro, porque él... No habían estado bajo su órbita, órbita, no estaban, claro, con él. Y fueron de las personas que me hicieron entender el poder de la metodología de enseñanza, ¿no? Porque, a ver, yo lo había experimentado personalmente. Mis alumnos no aprendían y empezaron a aprender cuando yo cambié la manera de enseñar, pero cuando empezás a ver cómo eso sucede con otros docentes, bueno, es decir, me mostró el poder de la enseñanza, además, ¿no? Y además era, bueno, muy gracioso el profe y era muy grandote y decía que la primera vez me dice, llegué a la escuela y me pone en 1er grado, los chicos lloraban. Llegaban los niñitos del campo, además muchos sin nivel inicial, era una zona muy rural, y los esperaba yo, era como que se los entregaban al cuco, me decía. Sí, un personaje, nada, me imagino, esos chicos lo amaban, pero tuvieron un arranque difícil. Recién hablabas de lo rural, en Argentina más o menos el 92-93% vivimos en ciudades. ¿Qué sucede con la educación en términos de la urbanidad, la ruralidad y en términos de la alfabetización? A ver, la ruralidad es un lugar maravilloso si aceptamos cambiar esas reglas históricas que tiene la escuela, ¿no? Es decir, si uno genera una comunidad de aprendizaje, la escuela rural es un lugar espectacular. Si uno sigue tratando de mantener 1º, 2º y 3º y 4º y 5º y 6º en la escuela rural, la pasa muy mal. En general, los datos dicen que en las escuelas rurales los chicos aprenden menos. Creo que es algo que se puede revisar porque se pueden hacer las cosas de otra manera. Es verdad que ser 3 en una escuela desmotiva. Creo que hay algo que es la energía que trae el grupo, que es las inquietudes, la diversidad. Creo que es desmotivador y para los docentes también. Creo que las escuelas muy, muy chiquititas son muy difíciles, realmente son difíciles. Ahora una escuela de 15 chicos es un paraíso, o puede serlo. Creo que el gran desafío educativo es la periferia urbana. Ahí es donde la tarea es realmente ardua. Creo que tanto en los contextos más favorecidos como en la ruralidad, con algunos ajustes se pueden hacer cambios muy rápidos. La periferia urbana es más compleja. ¿Por qué es más compleja? ¿O qué implica ese abordaje, dado que es donde quizá hay más población? Es más compleja porque los chicos plantean más desafíos a la escuela. Cuando uno trabaja con chicos que tienen muchas necesidades insatisfechas, creo que lo primero es que la escuela no permita que esa situación le cambie la mirada sobre los chicos.
A veces a la escuela le cuesta ver el potencial de esos chicos cuando vienen de ciertos entornos más complejos, y ahí se empieza a subir una muralla, ¿no? Entonces, entre esas comunidades y la escuela, a veces hay una comunicación fluida y maravillosa, pero a veces hay una muralla difícil. Creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. ¿Cómo se rompe esa muralla? Creo que hay que trabajar mucho con las escuelas, creo que hay que ayudarlas a tener estrategias. Es muy difícil objetivamente, digamos. Yo tengo colegas que pienso en una que ha sido directora de la escuela más pobre de una ciudad importante de este país, y ella hacía cosas increíbles, como por ejemplo, yo siempre me impresiona, chicos que realmente eran imposibles de contener en el aula, y ella hacía que las mamás vinieran y se quedaran con los chicos. Yo le decía, pero las mamás no pueden. Me dice, mira, venían, se quedaban, y después de un tiempo, cuando el chico veía que entre la mamá y la escuela se habían puesto de acuerdo, se acababan los problemas, ¿no? También era ella, cuando había una situación muy compleja, subía al chico a la camioneta, a otro de guía, y se iba para la casa a hablar con la familia, decir, una directora que hacía un trabajo muy intenso entre el adentro y el afuera, y entonces eso generaba muy buenas condiciones para que los maestros trabajaran, ¿no? Porque además, cuando había problemas, las madres sabían que la directora estaba y que era una persona con la que se podía hablar. Ella misma me contó de muchas situaciones donde venían mujeres muy enojadas y que terminaban llorando, ¿no? Debajo del enojo había mucha angustia. Y esto es muy importante, ¿no? Es decir, a veces la reacción es enojarse, cuando uno tiene que entender que, bueno, que quien vive en la pobreza vive en una situación de un nivel de estrés enorme, enorme. Obviamente es pedirle un montón a la escuela hacer este trabajo, es pedirle un montón. Creo que las escuelas deberían tener más personas de las que tienen, ¿no? La escuela pública argentina está muy poco equipada en términos de recursos humanos. No es igual en todas las provincias, pero en general yo las escuelas en contexto de pobreza que mejor trabajaban tenían mucha más gente. A veces alguien se tiene que quedar con Samuel llorando a los gritos, y tiene que haber alguien que lo pueda abrazar y que se quede con él. Y si no hay nadie es difícil, ¿no? Creo que habría que fortalecer a esas escuelas, entendiendo que enfrentan situaciones difíciles, ¿no? Y ahí volvemos a esto de, en cierta medida, falta voluntad política, falta presupuesto. ¿Qué es lo que hace falta para dotar de más recursos en el sentido amplio a las escuelas de la Argentina? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo entiendo que los recursos son escasos, pero no manejo los recursos. Okay. Hay quien me dice, cuando hay voluntad política la plata está, pero no lo sé. Realmente no lo sé. No sé en qué medida está, en qué medida no está, digamos. No soy economista de la educación. Bien. Pero sí, seguramente hay un tema de recursos. Ahora, si realmente no los tenemos, no lo sé. Se viene hablando desde hace mucho tiempo de meritocracia y de que con esfuerzo todo se consigue, lógicas parecidas y notas que aparecen en ciertos diarios de bastante tirada en todo el país. ¿Qué te sucede con esos discursos y esos razonamientos cuando hablamos de estos temas? La verdad es que la sensación que yo tengo respecto de la sociedad y la pobreza es que lo que me sale son unos ignorantes, básicamente. Son ignorantes, es decir, porque escuchás cosas que claramente, está bien, no voy a decir que sé todo, pero trabajé 15 años en barrios, vi un par de cosas. Y lo que me pasa cuando escucho hablar es, no entendiste nada, ¿no? Básicamente lo que me pasa es, no entendiste nada, ¿no? Eso es lo que, es decir, gente que no tiene idea de lo que es la pobreza. La sociedad que no es pobre no entiende qué es la pobreza. ¿No entiende porque no quiere entender? ¿O no entiende porque no salió de su zona de confort? Bueno, son parecidas los dos argumentos, ¿no? Me parece que son parecidos. Básicamente, no se quiere, es difícil, requiere un nivel de tolerancia y de respeto por el otro que no todo el mundo tiene.
te cuestiona, claramente. Es decir, bueno, esos chicos que están durmiendo en el subte, ¿no tienen nada que ver conmigo? Bueno, es muy difícil, ¿no? Digo, y yo lo digo desde el lugar de alguien que a los 19 años sintió que tenía que garantizarles a todos esos chicos una vida maravillosa y se topó con que no podía ni garantizarles lo mínimo. Entonces sé lo duro que es, ¿no? Es decir, comprometerse con el otro que está sufriendo es difícil. Uno se cuestiona muchas cosas de su propia vida, es decir, no es fácil. Pero hay márgenes, ¿no? Hay extremos de desprecio hacia el pobre y no hacia la pobreza, que son terribles y son dañinos. Y después hay gente mejor intencionada, pero que no puede dimensionar, ¿no? A veces me dice, ¿cómo no traen a los chicos? Y cuando vos vas a las casas y ves la situación, decís, claro, ¿no? ¿Cómo va a traer al chico? De hecho, me acuerdo de un jardín de infantes que había hecho una experiencia espectacular, porque la habían entendido muy bien. Ellos empezaron a destinar un tiempo para hacer visitas en el barrio, ¿no? Un barrio también muy pobre, con la idea de ir a explicarles a las familias lo que el jardín necesitaba. Es decir, y ellos decían, fuimos como docentes y nos convertimos en aprendices, porque las que entendimos no fueron las mamás, fuimos nosotros. Cuando entendimos las condiciones en las que la familia vivía, dejamos de pedir un montón de cosas que pedíamos. Y entendimos que el chico no venía porque si mojaba ese par de zapatillas, después por una semana no había zapatillas. Cuando vos tenés un solo par de zapatillas, la decisión de salir bajo la lluvia es muy compleja. Y cuando vos tenés que tomar una decisión, esa decisión respecto de 4 chicos, más el bebé, es muy difícil. Y entonces ahí uno empieza a decir, claro, eso de que no vienen cuando llueve, tal vez no es desidia. Es una decisión muy inteligente dadas las restricciones en las que se vive. Lo que está mal es que se viva en esas condiciones, no que no se vaya a la escuela cuando llueve. Bueno, esto es por dar un ejemplo chiquitito, ¿no? Pero creo que hay mucha incomprensión de lo que son las condiciones de vida, del estrés bajo el que vive esta gente, de la enorme problemática de la depresión, ¿no? Cuando uno siente que no hay futuro y que no le puede garantizar un futuro a sus hijos. Es decir, es terrible vivir en la pobreza. Y esto es algo que parece que a la sociedad le cuesta entender. ¿Qué sentís que hace falta para que lo entendamos a nivel más masivo, me sale decir? Sé que es muy ingenua la pregunta y a la vez tiene tela de sobra para cortar, pero es como que digo, ¿qué tenemos que hacer para que se entienda? Sobre todo lo pregunto desde quienes estamos en lugares y contextos de más privilegio. Lo pensé muchas veces y no tengo una respuesta, ¿no? A veces aparece la idea del testimonio. Digamos, Micaela Urdín es una periodista de La Nación, hace un trabajo increíble en Hambre de Futuro, que a mí me parece que es súper valioso porque muestra la pobreza desde un lugar muy lindo. Hay alguna gente que logra eso, es muy difícil, ¿no? No dar lástima, tampoco minimizar la gravedad, encontrar el tono es muy difícil. Creo lamentablemente que vamos en la dirección contraria, esto es lo que más me preocupa, es decir, el crecimiento de los discursos de intolerancia en nuestra sociedad es muy preocupante porque los pobres siempre la ligan, digamos, no importa por dónde se empiece, cuando hay intolerancia los más pobres siempre terminan siendo golpeados y estamos en un momento de mucha intolerancia, ¿no? Creo que es muy distinto decir la patria es el otro que decir que están insultando por las redes. Recién hablabas de situación como por ejemplo estar en el subte y ver a chicos, niños, durmiendo ahí. ¿Qué te sucede cuando ves esas situaciones que te las topás lamentablemente en el día a día? Yo sé lo suficiente para saber que hay que saber mucho para saber cómo abordar a esos chicos. Es decir, a esta altura, y además de muchos años de trabajar con organizaciones sociales, uno sabe que sabe y sabe que no. Y sabe que hay compañeros que están haciendo un trabajo increíble con los chicos en la calle, pero que saben cosas porque uno minimiza, ¿no? Uno minimiza el desafío que tienen estas problemáticas. Entonces, la realidad es que yo he aprendido a aceptar que son otros los que van a poder hacer eso, que lo que yo sé hacer es esto. Yo enseño a leer y escribir. Y sé enseñar a leer y escribir con una perspectiva que mira a estos chicos. Ahora, no sé trabajar con un chico en la calle.
No lo sé. Entonces, la realidad es que más allá de la respuesta individual, en términos más amplios, creo que tienen que crecer el trabajo de quienes saben hacerlo. Porque cada desafío social tiene una especificidad que la conoce el que elige ese desafío. Y creo que está bien, que es legítimo que cada uno elija el suyo, ¿no? Como elegir las batallas. Elegir las batallas. ¿Te cuesta? Me conmueve, me duele, no me cuesta no poder dar una solución. Es parte de esas cosas que te decía, a los 19 años no lo podía aceptar y lo he aceptado, digamos. Lo cual no quita que no me conmueva la situación, pero he aprendido que eso no es lo mío y que afortunadamente hay un montón de gente que sí sabe qué hacer ante la situación de calle, por ejemplo. Pero lo que sí me compromete más con mi causa. Es decir, bueno, está. No te ocupas de esto porque te ocupas de lo tuyo. Claro. Entonces, creo que cada uno elige su lugar en la batalla, que está bien que sea así. Lo que no hay que hacer es abandonar la batalla. ¿Sentís que hay como cierto abandono de las causas sociales, de las problemáticas como más de raíz, llámese la pobreza, la emergencia alimentaria? Creo que a nivel de las organizaciones sociales no, creo que están dando una batalla impresionante. ¿Y de la sociedad? La sociedad argentina está muy dividida. Entonces no se puede hablar de la sociedad argentina. Hay una parte que sí, una parte que está en un lugar y otra parte que está en otra. Entonces no, creo que hay una parte a la que no le importa, pero creo que hay otra parte que le duele mucho toda esta realidad. ¿Y a la que no le importa? ¿Qué crees que debemos hacer para intentar que estén en esta vereda de la vida, me sale decir, de preocuparse un poco más por el de al lado? No tengo la menor idea porque no los entiendo. Okay. No entiendo cómo piensan. Entonces, bueno, como docente, la regla para ayudarte a aprender tengo que saber dónde estás. Y no los entiendo. ¿Te gustaría entenderlos? Lo he intentado, no sé si me gustaría, creo que es una necesidad, pero no lo logro. Lo he intentado ser abierta en los diarios que leo, las cosas que escucho. He escuchado a mucha gente que piensa así. Creo que hay algunos puntos en los cuales es muy impactante, como la misma situación la vemos políticamente de lugares muy distintos. Eso es muy impresionante. Pero en términos humanos no la entiendo. Y no la entiendo. No sé. ¿Sos optimista con lo que viene? No digo en el inmediato corto plazo, sino si no salimos un poco de la coyuntura. ¿Qué te sucede? En el corto plazo estoy muy preocupada. No lo sé. Creo que estamos en tiempos muy difíciles. Soy muy optimista en lo que yo hago. Okay. En ese recortecito soy muy optimista. Pero en fuerzas más amplias, no sé. Me gustaría, pero estoy preocupada. ¿Qué de todo te preocupa? Bueno, me preocupa la situación económica, obviamente. Digamos, el crecimiento enorme de la pobreza en estos meses me preocupa. Y me preocupa mucho el crecimiento de la intolerancia, el crecimiento de la agresión. Creo que todavía estamos resistiendo bien, pero no sé, resistiendo bien en el sentido de que no es que uno se maltrata por la calle, pero no sé si no va a ir creciendo. Realmente me preocupa mucho. Creo que la intolerancia es un virus feo, y está muy desparramado. ¿Cómo se lo frena? No tengo la menor idea. Y cuando vas a las escuelas, te cruzás te lo cuentan maestros, maestras, ¿te hablan de esa intolerancia creciente en sus barrios, en sus comunidades? No especialmente. Alguna vez me ha pasado de maestras muy enojadas y agarré el micrófono y les dije, no saben lo que me duele escucharlas decir esto. Me salió del alma, digamos, me corrí del lugar de capacitadora, dije, no saben lo que me duele escucharlas decir esto. Y eso generó una cosa. Yo no sé si hay más que esto, ¿no? Que tratar de llamar a cierta cordura, pero cuando la situación es tan difícil, es muy difícil, ¿no? Cuando, de nuevo,
cuando no podés pagar la luz, cuando el futuro está difícil, cuando los trabajos se van cerrando, es muy difícil pedir a la gente que sea ecuánime, tranquila. Es muy difícil, ¿no? Entonces, estoy preocupada. Recién hablabas de futuro y de creer en un futuro y de soñar con un futuro. ¿Cómo explicarías lo que implica el aprender a leer y escribir en términos de soñar con un futuro mejor cuando te crías en un contexto socioeconómicamente muy complicado? Para los chicos es impresionante. Para chicos de cualquier edad, esto yo no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Es como recibirse de grande. Es decir, pasaste de la primera infancia y te recibiste de niño grande. Es decir, antes leer era esa magia que solo hacían los grandes y hacía tu hermano mayor y de pronto vos también lo podés hacer y es como que ingresaste a un club a donde te gusta mucho haber ingresado. Es decir, y también lo contrario, el sufrimiento del que no lo logra, pero para los chicos es un momento increíble. Además, hablando con muchos docentes me encuentro con muchos que efectivamente se acuerdan del momento mágico, ¿no? Para alguna gente hay momento mágico, para otra no, pero para algunos fue, y nos acordamos porque es tan potente, sos tan chiquitita y es tan potente lo que te pasa en ese momento que mucha gente se acuerda del momento en que entendió cómo funcionaba ese sistema y pasó de no lector a lector y es como, para los chicos es muy impresionante. No es que les resuelve la vida, pero es de una enorme potencia. Es de una enorme potencia. Y hablando de esos momentos, ¿hay alguna anécdota, momento, valga la redundancia, que te haya marcado especialmente en lo que sos hoy? No, yo siempre quise ser maestra, pero desde que tengo memoria, entonces no es que empezó en un momento. Yo siempre quise ser maestra desde que tengo recuerdo. Y después es, digamos, sí me pasó, no hace tanto, por eso me impresionó, que estaba con una nena que estaba empezando a escribir y estaba luchando con cada letra y de pronto me doy cuenta que estoy agarrando la silla, la silla y apretando como si con eso la chiquitita fuera a poder escribir. Y mi sensación fue, bueno, todavía late, ¿no? Todavía me pasa por el cuerpo eso. Es decir, es tan increíble. Yo a veces no entiendo a los maestros de segundo ciclo, que se lo pierden, claro. Es decir, sos maestra para ver ese momento mágico. Mentira, los entiendo, pero quiero decir, yo me hice maestra para eso, no para otra cosa, digamos. Porque bueno, es para enseñar a leer y escribir. Y las maestras de alma de primer grado te dicen, no hay nada que se le compare, nada. Y cuando ves ese momento, ¿te acordás de alguno de esos momentos? ¿Algún chico o chica que le viste la cara y dijiste, claro, esto es lo que yo quería? Me acuerdo de un momento, la nena no aprendió, pero también me pasó en una escuelita rural, una maestra increíble que tenía el grupo súper organizado, una escuela rural donde había solo una nena de segundo grado que no sabía leer y escribir. Todo el resto del primer ciclo leía y escribía bien. Y entonces me puse a trabajar con la maestra para mostrarle cómo hacer el trabajo en el DALE. Y lo primero que hacemos en DALE es conversar con los chicos y después que escriban una oración, ¿no? Con mucha ayuda. Escriben una oración y la nena terminó de escribir la oración, puso el punto y me miró y le brillaban los ojos de una manera, digamos, había algo en esos ojos tan increíbles que no me lo olvido más. ¿Y qué te pasó a vos ahí en el momento? ¿Te acordás? Y son los momentos, digamos, lo primero es mucha emoción y después son las cosas que te mantienen andando, digamos, ¿no? Son las cosas que uno, digamos, yo hago un trabajo donde hay muchos momentos muy emocionantes. Eso es un privilegio enorme, porque una maestra que viene y te dice, no puedo creer cómo están aprendiendo mis chicos. Bueno, hoy no estoy tanto con los chicos, pero las maestras te dicen eso y es impresionante, digamos. Hay alegrías, a pesar de las pálidas. Hay muchísimas alegrías y además las maestras, yo no sé si son los chicos, pero están como, bueno, no sé si todas las maestras, pero muchas maestras son muy emocionales, ¿no? Es decir, la profesión te tiene la emoción a flor de piel
Y entonces las maestras vienen muy emocionadas, ¿no? La maestra que te trae una pila así de escrituras de los chicos y espera que vos las mires todas porque no podés no ver la de Magalí, porque mirá, te dicen. Es alucinante, es alucinante. Qué Sí. lindo. Tengo un picadito de preguntas para de a poco ir cerrando. Dale. ¿Cambiarías algo de tu manera de vivir? Bueno, sí, claro, sí, digo, probablemente, pero el balance me da bien, ¿eh? Ok. El balance me da bien, sí, digamos. Yo sé que de pronto, digo, pues además me acuerdo del momento en que sucedió, tener 19 años y decir, yo lo que quiero hacer en esta vida es enseñarle a leer y escribir a los chicos pobres, es un privilegio, digamos, ¿no? Yo pensé que le pasaba a todo el mundo, pero a lo largo de la vida me encontré con gente a la que no le pasaba. Y de hecho hay gente que me dice, ¿seguís haciendo lo mismo? Y yo les digo, ¿cómo? ¿Había que cambiar? A mí ni se me ocurre. Es decir, yo tengo ese motor prendido desde los 19 años y no se apagó nunca, la verdad que nunca. Siempre, hiciera lo que hiciera, estaba buscando cómo enseñar a leer y escribir. ¿Tenés alguna frontera, límite, algo en lo que no cedes? Algo de eso lo estuvimos hablando, pero no te lo quiero dejar de volver a preguntar. Sí, digamos, básicamente cuando tenemos situaciones de maltrato hacia los chicos más pobres, cuando tenemos situaciones de retener alimentos y hambrear a los chicos, para mí es una frontera, sí. ¿Qué crees que te trajo hasta donde estás? Digo, a esta entrevista, pero no solamente a este momento, sino a la Beatriz de hoy en día. Fuimos bastante a la Beatriz de los 19 años. Personas, experiencias, momentos. En un momento yo tuve que tomar una decisión laboral, te diría que hace 7, 8 años, y ahí descubrí que era la primera vez que tenía que tomar una decisión. Mira. Es como si el camino me hubiera llevado. La verdad es que tal vez habría sido bueno que yo tomara decisiones, no lo sé, pero es como que el camino me fue llevando. Y que cuando apenas yo estaba disponible, aparecían oportunidades, siempre trabajé mucho, cada tanto decía tengo que descansar, y entonces cuando tenía un año un poco más tranquilo, yo decía, bueno, finalmente encontré la paz, y después descubría que estaba juntando aliento para salir a correr otra vez, digamos, nunca, es decir, pero me ha pasado mucho esto de que el camino me iba mostrando. ¿Y sabes para dónde va el camino en lo que queda para adelante? Sigue por estos lados, Sigue digamos. por estos lados. Sigue por estos lados, sí. Con emoción constante. Totalmente. Ese es un requisito. Si no, no. Espectacular. Si no, no. Tengo acá un par de cartas, vamos a decir, que tienen palabras. La idea es que agarres 3, vamos una a una. Dale. Y sobre eso vos reaccionás. ¿de a una? Vamos a una. Bien. ¿Qué dice? Pobreza. Yo tengo una ambivalencia con la pobreza, porque la pobreza es horrible, pero en la gente que vive en la pobreza he encontrado alguna de la gente más increíble que conocí en mi vida, ¿no? Obviamente no les deseo la pobreza, y muchas de esas personas tuvieron la posibilidad de trascender esa pobreza y soy muy feliz por ellos, pero también es el lugar donde encontré gente muy increíble, ¿no? Yo siempre digo, si alguien me dijera que nomine a la mamá del año, yo sé quién es Marisa, ¿entendés? Y nunca conocí una mamá así. Y esa es una mamá que vivía en una villa, digamos. Nadie que se le parezca. ¿Por qué te marcó tanto Marisa? Porque tenía 10 hijos, porque había perdido uno, porque Marisa tenía una nena con problemas oculares y entonces se llevaba a las 2 mellicitas grandes para que cuidaran a las 2 mellicitas bebé, para poder así llevar a Florencia al Garrahan desde San Fernando, porque a Florencia la iban a atender en el Garrahan, tenía presión ocular, porque se recorrió hospital tras hospital, porque tenía una beba de 2 años con el ombliguito salido, y cuando quisiera usar bikini se iba a sentir mal. Y entonces ella, con sus 8 hijos, encontraba el tiempo para recorrer hospitales, para ver qué podía hacer por el pupito de la beba. Digo, con cada uno era así. La necesidad de cada uno, lo que trabajaba, la ropa de esas nenas que toda la hacía ella. Llegaban los lunes al barrio la pila de ropa que esa señora tenía que lavar, y no en un lavarropas automático precisamente,
y estaba siempre contenta y estaba increíble, increíble, y tenía los hijos más increíbles del mundo. Una belleza, una belleza. Y lo hacía en un nivel de adversidad impresionante. Entonces, honestamente, digo, qué mujer. ¿Seguís en contacto con Marisa? Por Facebook. Mira. Sí, con sus hijas más que con ella, Mirá. digamos, con las ¿Qué edad chuchis. tienen alguna de ellas? No les pregunto. A ver, tienen hijos. Claro. Digo, son mamás las hijas. Marisa es nieta, es abuela de varios, pero tendrán 30 y pico y tienen también, digamos, sus hijos divinos. Sí, muy lindo. ¿Has estado en contacto con chicos, chicas que no sabían leer y escribir y en algún sentido o de manera directa, gracias a vos, aprendieron y ya más de grandes pudiste volver a encontrarte con ellos? Me ha pasado, es indirecto, ¿no? Digamos, yo trabajé con las maestras que les enseñaron a leer y escribir, pero sí tengo, incluso yo he estado en contacto, pero también algunos profesores o dos maestros, educadores me han contado de historias donde realmente hubo un cambio en la vida de estos chicos, ¿no? Siempre me acuerdo una nena, estaba en 5º grado, no, ni una palabra podía escribir. Y en unos meses aprendió y entonces va a la biblioteca de la escuela a pedir un libro. Y la bibliotecaria, que se ve que andaba floja de tacto, le dice, ¿y vos para qué querés un libro si no sabes leer? Yeah. Y entonces la nena le dice, yo sí sé leer. Entonces le dice, a ver. Y entonces le abre un libro y la nena lee. Y la mujer, esto habrá sido sobre fin de año, a partir de ese día, todo el verano, una vez por semana iba hasta la escuela para darle un libro a esta nena. Todas sus vacaciones, una vez por semana, siguió yendo para darle un libro, para darle que la nena traía el que había terminado y se llevaba otro. Digamos, ¿no? Que de nuevo es otro ejemplo de transformaciones increíbles que te producen estos chicos. Y el mundo que se abre después de aprender a leer y escribir. Enorme. Voy con la segunda. Dale. Privilegio. Bueno, hay muchos usos buenos de la palabra privilegio. Para mí, lo que yo he podido hacer, digamos, saber cuál era mi camino a los 19 años fue un privilegio, ¿no? Hay otras formas de privilegio que son más complicadas en la sociedad, formas de privilegio que no se reconocen como privilegio y que uno no siente que uno lo siente como derecho. Creo que son un problema, pero creo que está bueno que muchos de nosotros que somos privilegiados en muchos sentidos, lo sepamos, ¿no? Creo que de ahí pueden salir cosas buenas. Y una vez que se saben y se reconocen esos privilegios, ¿qué sentís que viene por delante? Básicamente, no entender al que no los tiene, ¿no? Creo que a eso te habilita, entender al que no los tiene. ¿Sentís que estamos lejos de ese momento para la sociedad argentina? Sí. No estamos en un momento muy... donde esto sea el discurso dominante, ¿no? De nuevo, creo que es una sociedad muy dividida, donde hay mucha gente que tiene el corazón y la cabeza en el lugar correcto, y otra que mucho menos, ¿no? Voy con la tercera y última. Dale. Niñez. Uf. A ver, a mí me ha pasado una cosa con la niñez que es muy particular, que es que a medida que mi hijo iba creciendo, yo era particularmente sensible a los chicos con la edad que tenía él. Siempre tuve un vínculo muy fuerte con la niñez. Creo que tenemos... A ver, que solo me sale decir obviedades, digamos. Hay que cuidarlos. Pero otro de los aprendizajes que hice es cuántos chicos viven situaciones que no sé si nosotros aguantaríamos, no sé si muchos adultos aguantarían, ¿no? Me acuerdo una vez que en una escuela que es un muy lindo lugar para los pibes, estaba Samuel, que era el terror de las Pampas, 1er grado. Era bravísimo. Y un día se desarmó.
y se largó a llorar como un nene chiquitito. Y entonces una docente se lo llevó a un lugar tranquilo y yo me estaba yendo de la institución y estaba Samuel jugando con un autito y me acuerdo que pensé, es lo que quiere jugar con los autitos. Y me largué a llorar y me subí al auto y en la Panamericana tuve que parar porque no podía manejar, porque no podía parar de llorar. Y en algún momento me di cuenta que esa dureza de Samuel nos protegía a nosotros también. Porque ver lo frágil que era Samuel y saber las cosas que vivía Samuel es como intolerable. Como intolerable. Entonces ahí entendí a estos chicos que están tan enojados, cuánto dolor están escondiendo y de cuánto de su dolor nos están protegiendo a nosotros. Porque la verdad es que si uno todos los días viera el dolor de Samuel, es muy difícil ser la maestra de Samuel, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil cuando le está pegando a los compañeros, obviamente, pero por razones muy distintas, ¿no? Es muy difícil conectar cotidianamente con el sufrimiento de los chicos. Es muy difícil. Una vez una maestra, yo estaba yendo como investigadora a una escuela, me dijo, ¿y de nuestra salud mental quién se ocupa? Y de verdad, yo lo que le dije, mira, no soy ni el ministerio ni el sindicato, ¿no? Yo todo lo que sé es enseñar a leer y escribir. Pero de verdad, habría que pensar mucho más en con cuánto cargan y de cuánto se están protegiendo las maestras que tienen que trabajar con chicos como Samuel, ¿no? Por un lado, porque la cotidianidad con chicos como Samuel es que son bravísimos, pero por otro lado, porque si el día que te muestran el dolor es peor. Es peor. Y además es un dolor del que no lo podés proteger. Te queda grande, digamos. Entonces, bueno, es la niñez, pero también cómo cuidamos a los que cuidan a la niñez, ¿no? Creo que eso es un tema del que se habla muy poco, que explica parte de las cosas que pasan en las escuelas. Y que no estamos haciendo. No estamos cuidando a los maestros que tienen que estar todos los días con estas realidades. ¿Qué soñás para los Samuel de la vida? Otra vida. Otra vida. En algún momento yo dije, yo trabajo en el primer ciclo porque no quiero ni mirar lo que les toca después. Es muy difícil. Es muy difícil. Para algunos chicos las cosas que tienen que enfrentar son muy difíciles, realmente muy difíciles. Creo que lo mejor que le pasaba a Samuel era esa escuela. La escuela puede ser un lugar muy protector, pero tiene que tener recursos. Si no, termina siendo un lugar que es todo lo contrario de protector para los chicos y para los docentes que trabajan ahí también, ¿no? Estas son ciertas cosas que yo nunca terminé de encontrar a alguien que se ocupe, ¿no? De estos chicos tan lastimados. Creo que como sociedad les debemos estrategias de sostén mejores, y los docentes que están en contacto con estos chicos lastimados tampoco tenemos estrategias de sostén. Voy a romper nuestra propia regla y te voy a dar una carta más, pero ¿por qué? Hay dos que están en el tintero que a ver, me dale. parecen. Argentina. No te mentiré en que estaba deseando que saliera esa. Bien. Nobleza obliga. Y yo vivo en una Argentina muy linda. ¿Qué quiero decir? Yo estoy en contacto con gente muy linda todo el tiempo. Dicho esto, estoy muy preocupada. Entonces, tengo una cotidianeidad que es muy optimista y de mucho crecimiento, y estamos cada vez mejor y hacemos cosas más lindas y nos reconocen el trabajo y crecemos y te encontrás con ministros espectaculares y con maestras espectaculares y con gente que se deja la piel. Mi entorno habitual es gente que se deja el alma por lo que quiere, por los chicos, por las escuelas. Entonces tengo como una disociación. Como yo digo, yo escucho el noticiero a la mañana, lloro y después me pongo a trabajar y se me pasa. Es lo único que encuentro, ¿no? Conectar con esa gente linda
es lo que me cura del noticiero de las mañanas. Bien, bien. Para cerrar, como sabes, este proyecto se llama Rato y nos gusta preguntarle a quienes pasan por acá, ¿a quién le pedirías un rato para charlar y de qué? Yo estoy tan alienada que pediría un rato para charlar con Timothy Shanahan, que es una persona que cambió la alfabetización de Chicago, que sabe todo lo que hay para saber sobre esto, todo. Le preguntes lo que le preguntes, él sabe. Y supongo que uno puede dar respuestas de otros mundos, pero ya te digo, estoy muy alienada y estoy muy preocupada, ¿no? Por lo que estoy feliz con lo que logramos, pero estoy muy preocupada por los desafíos que nos esperan y entonces me encantaría tener su ayuda. Excelente. Gracias por venir y gracias por lo que haces. Muchísimas gracias a vos. Gracias.